Buenas noches, mi nombre es Mariana Isabel Martínez Dávalos y hoy hablaré sobre la membrana celular. Empezaremos con su estructura. Consta de 4 grupos componentes. La primera es la bicapa de fosfolípidos. Toda membrana cuenta con una capa de esta. Todos los componentes restantes se encuentran dentro de la bicapa, lo que ocasiona una matriz flexible y al mismo tiempo impone una barrera impermeable. Las membranas celulares animales contienen colesterol, proveniente de un grupo hidroxilo polar. Las células vegetales también tienen colesterol, pero una cantidad mucho menor. La segunda proteína transmembrana es un conjunto de proteínas que flotan en la bicapa lípida. Esta proteína tiene muchas funciones, entre ellas el transporte y la comunicación a través de la membrana. Muchas proteínas integrales de la membrana no están fijas a una posición, pueden moverse al igual que los fosfolípidos. La tercera es la red de proteína interna. Las membranas están sostenidas por proteínas intracelulares que refuerzan la formación de la membrana. Los marcadores de la superficie celular. Las secciones de la membrana se ensamblan en el retículo endoplasmático y transfieren al aparato de Golgi y luego son transportadas a la membrana plasmática. El RE agrega cadenas de moléculas de azúcar, lípidos y de la membrana, convirtiéndolas en glucoproteínas y glucolípidos. Las diferentes variedades de esta superficie actúan como marcador de identidad celular. Pensamientos de la estructura de la membrana. Originalmente se pensaba que esta era uniforme con lípidos y proteínas para esparcirse rápidamente por el plano de la membrana. Sin embargo, en los últimos años se han encontrado evidencias de que sugieren que la membrana plasmática no es homogénea. Ahora hablemos sobre la base de la membrana. Fosfolípidos. Los grupos fosfato están cargados y las demás moléculas unidas a ellos son polares o cargadas. Esto crea un enorme cambio en las propiedades físicas de la molécula en comparación con un triglicérido. El extremo fosfato fuertemente polar es hidrófilo o amante del agua, mientras que el extremo del ácido graso es fuertemente apolar e hidrófobo o le teme al agua. Cada fosfato tiene una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba. En el agua las moléculas fosfolípidas forman espontáneamente una bicapa. En los grupos fosfatos orientados hacia el agua y las colas lípidas orientadas hacia el interior, donde son secuestradas del agua. La fluidez de la membrana varía en la composición y las condiciones. Las grasas insaturadas alteran el empaquetamiento y hacen que la membrana sea más fluida, al igual que las temperaturas más altas. Aquí agregué una imagen para poder apreciar lo que es un fosfolípido formando biocapas espontáneamente y se puede observar cómo las cabezas hidrofílicas cada una está en el extremo, mientras que las cabezas hidrofóbicas están en el centro. Continuaremos con las proteínas. Contienen un conjunto complejo de proteínas enredadas en una mezcla fluida de moléculas de fosfolípidos. Esta organización es muy flexible y permite muchas interacciones con el entorno. Funciones claves de las proteínas. Transportadoras. Las membranas son muy selectivas, permitiendo solo el paso o salida de algunos solutos, ya sea a través de canales o transportadores compuestos de proteína. Enzimas. Las células llevan a cabo muchas reacciones químicas en la superficie interior de la membrana plasmática, utilizando enzimas pegadas a la membrana. Receptoras de la superficie celular. Las membranas son muy sensibles a los mensajes químicos, que son detectados por las proteínas receptoras de la superficie. Marcadores de identidad en la superficie. La mayoría de los tipos de células llevan sus propias etiquetas de identificación, combinaciones específicas de proteínas de la superficie celular y complejos proteicos como las glicoproteínas que son características de este tipo de célula. Proteínas de adhesión entre células. Las células utilizan proteínas específicas. Las proteínas se juntan entre sí. Algunas actúan formando interacciones temporales y otras formando un enlace permanente. Fijaciones al citoesqueleto. Las proteínas de la superficie que interactúan con otras células suelen estar ancladas al citoesqueleto mediante proteínas de enlace. Ejemplo de las funciones de la proteína. Transporte masivo por endocitosis y exocitosis. Material a granel que ingresa a la célula en vesículas. En la endocitosis, la membrana plasmática envuelve las partículas de los alimentos y los líquidos. Las células tienen fosas recubiertas con la proteína clatrina,
que inicia en la endocitosis cuando las moléculas dianas se unen a las proteínas receptoras en la membrana plasmática. Tanto los fagocitos como los pinocitos son formadas de endocitos. Prácticamente todas las células eucariotas llevan a cabo constantemente este tipo de procesos endofíticos, atrapando partículas y líquidos extracelular en vesícula e ingiriéndolos. El proceso inverso de la endocitosis es la exocitosis, la descarga de material desde la vesícula en la superficie celular. En las células vegetales, la exocitosis es un medio importante para exportar los materiales necesarios para construir la pared celular a través de la membrana plasmática. Entre los protistas, la descarga de vacuolas contráctiles se considera una forma de exocitosis. Los mecanismos de transporte a través de las membranas celulares son procesos pasivos, difusión facilitada, osmosis, proceso activo, transporte activo, endocitosis, exocitosis. Por mi parte sería todo. Gracias por su atención.